Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Y precisamente en el espacio de Amai TLP contamos con personas cuidadoras, personas tan importantes como los psicólogos o los psiquiatras, sí. Lo voy a decir, esto es a título personal, pero creo que los cuidadores forman parte, con su atención, con su dedicación, con su amor, sin duda, forman parte de la curación o de la sanación de los pacientes, pacientes de trastorno límite de la personalidad, un trastorno que tantas veces hemos comentado aquí, pues es grave. Y vamos a contar con la presencia, y yo agradezco muchísimo a nuestros invitados que siempre se aproximen a nuestros estudios, porque el contacto presencial es un contacto mucho más intenso y mucho más real. El teléfono está muy bien, pero cuando ellos vienen a este estudio yo se lo agradezco personalmente. Se trata de Octavio y Beatriz, que nos acompañan. Son cuidadores. Van a contarnos su testimonio, es el testimonio de su lucha por su hija, diagnosticada de trastorno límite de personalidad. Son personas que colaboran con Amai TLP, se comprometen con las familias, en la Escuela de Familias, en la fundación que preside Teresa Oñate, a la que, por supuesto, desde aquí le enviamos un cariñosísimo saludo y nuestra admiración siempre por su labor, por su tarea, por su entrega, por su entusiasmo. Seguro que nos está escuchando, por cierto. Así que un saludo desde aquí, desde estos micrófonos de Radio Libertad. Octavio, ¿cómo colaboráis vosotros con Amai TLP? ¿Cuál es el tipo de colaboración que hacéis? Bueno, en estos momentos, después de haber estado durante muchos años trabajando por nuestra hija y viéndonos ya un poquito más desahogados, pues nos hemos quedado en la asociación y colaboramos, ya sea atendiendo o ayudando a atender, en este caso particularmente el piso que tiene de acogida para las pacientes que van pues mejorando en la terapia y que le precisan pues un paso del hospital o de incluso casa de sus padres a una vida un poco más independiente para poder evolucionar. Colaboramos también haciendo la lotería, bueno, que llevamos unos cuantos años ya moviéndolo, y para conseguir un poquito más de fondos, que siempre hace falta. Así es. Y mi mujer también ha estado colaborando en las primeras entrevistas y en las salidas de ocio también, porque tenemos un grupo de padres, de familiares, de cuidadores, que para ir retomando esa vida que la mayoría todos perdemos cuando nos entregamos al 100% por nuestros hijos. Claro. Perdemos nuestra vida diaria, nuestra rutina, nuestros ocios, nuestros amigos, y para ir un poco pues eso, recuperando eso, pues tenemos unas salidas de ocio, unas reuniones pues de colegas, ¿no? Intentamos de amigos y de pues de desconexión, ¿no? con el mundo, con el día a día intenso que es el sobrellevar y el cuidar a nuestros afectados. Bueno, está con nosotros Beatriz, desde luego la madre de esta persona de la que vamos a hablar, felizmente recuperada, pero todo el proceso de recuperación y de trabajo con ella, que ha formado un equipo, porque hay que decir que los padres forman equipo inmediatamente con las personas afectadas del trastorno límite. Y Beatriz, tu experiencia como colaboradora de Amai TLP, en este caso, ¿cuál es? Porque tiene un retorno emocional seguro, es decir, para ti es gratificante, ¿verdad? Sí, la verdad, bueno, nosotros, como dice mi marido, estamos en una época totalmente diferente a cuando conocimos la fundación, de esto hace ya unos cuantos años, y pasas pues una época al principio de desconocimiento, que necesitas saber qué está pasando, o sea, es decir, la situación te sobrepasa, no eres un profesional ni de la sanidad ni de la salud mental, con lo cual es difícil el entender, o sea, las enfermedades mentales no es como algo físico que se ve, sino que es algo mucho más complicado, ¿no? Incluso dentro de la profesión
diagnosticar trastorno límite no siempre es sencillo, ¿no? Entonces nuestros afectados pasan por diagnósticos contradictorios, pasan por unos estados muy difíciles, y los padres que estamos ahí en el día a día, pues estás no solamente preocupado por lo que está pasando, sino porque no entiendes qué es lo que está pasando. Claro. Por eso el hecho de que la Fundación tenga una parte de formación para las familias, para que puedan entender el sufrimiento de los pacientes, para quitar ese sentimiento de culpabilidad, porque así como cuando a alguien pues no se le diagnostican la diabetes, nadie culpa a los padres, en la salud mental muchas veces hay un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De qué he hecho, qué he dejado de hacer o dónde me he confundido. Cuando ya empiezas a entender, cuando empiezas a formarte, cuando haces la escuela de padres, empiezas a saber manejar las situaciones, no desde el punto de vista profesional, o sea, nadie pretende que los padres seamos terapeutas. No, por supuesto. Pero empiezas a saber un poco qué terreno estás pisando, ¿no? Y luego hay otra parte importante, ¿no? De cara, ya en este caso como familia, cuando tú empiezas a estar mejor, mi hija en este caso empezó a estar mejor también, o sea, es decir, esa ansiedad, ese malestar, esos miedos, cuando nosotros empezamos a entender la situación dentro de la gravedad, también le ayudó a ella. O sea, es bastante habitual que sean incluso, bueno, voy a decir padres porque es un porcentaje bastante mayoritario, aunque también hay hermanos, también hay parejas, pero vamos, los padres digamos que ganamos por goleada. Cuando nosotros empezamos a estar mejor, más estables, ellos mejoran y ellos empiezan a retomar las terapias. O sea, ahí hay es algo como contradictorio, ¿no? El decir, me voy a tratar yo, que no tengo TLP, para poder ayudar a mi hija que lo tiene, ¿no? Entonces, pero curiosamente eso funciona más de lo que la gente se puede imaginar. Muy bien, ahí queda el consejo. Octavio, como padre de una joven que hoy en día vive relajada, me comentabas antes para preparar el programa, sin síntomas de esta grave enfermedad que es el TLP. ¿Cómo está tu hija a día de hoy? Y es una demostración palpable, entiendo, de que del trastorno límite se sale, es decir, hay esperanza, hay posibilidades de que una persona con trastorno grave, con un proceso largo, hablamos de que ella empezaba a estar tratada a partir de los 17 años, ahora tiene 36. 36 por tanto, ahí hay un periodo, ¿no? muy largo, doloroso, grave. Y en ese caso hablamos de cómo está tu hija y cómo ha sido, digamos, los pasos y los hitos más importantes que habéis vivido, es decir, en qué momento vosotros estabais en una situación peor y luego cómo ha ido mejorando esa situación. Pues ahora mi hija pues está mejor, pero tiene TLP. Claro. Es decir, ella, como dice, pues sigo teniendo días malos, pero sé que se me pasa y luego viene un día mejor, ¿no? Entonces, pues está con terapia, está tratada, está llevando una vida que ella quiere ahora mismo, con una pareja, donde ella quiere, se ha ido a un pueblecito más tranquilo. Y bueno, pues sigue preparándose para encontrar trabajo, cosa que la está costando. Se ha sacado hace poco el carnet de conducir, con lo que ha sido una ayuda, ese hito. Pues es un éxito para ella. Para ella es un éxito porque es firma, autoestima arriba. Sí, claro. Era algo que le producía mucho estrés. De hecho, nunca había querido sacarse el carnet de conducir porque decía que no, que le daba mucho miedo eso todo de conducir, pero se ha mentalizado que allí lo va a necesitar más. Y bueno, pues lo ha hecho y está muy bien. Y los hitos los hitos importantes. A ello ha llegado después de un submarino que la metió debajo de la vida, debajo de todo, porque ella a los 17 años ella trabajaba y estudiaba. Era una chica hábil, una chica, inteligente lo es todavía, claro. Y muy concienciada con salir adelante, con independizarse pronto, tenía unas ansias de independizarse pronto muy grandes, pero bueno, empezó con una
depresión, sí, una depresión. Empiezan con esas edades, pues no sé, lo ves y no sabes si es cosa de la alimentación, cosa de la estética, cosa de... De momento se quedó ahí en una depresión que se trató, pero que bueno, la palió un poco, pero no la vino a solucionar nada, ¿no? Porque se iba pues agravando todo. Claro. Ella, intentando salir de eso, pues se metía en otros líos. Claro. Intentaba no sentir lo que sentía, pues haciendo más cosas, trabajando más, estudiando más. Se nos casó con un chico previo de unas relaciones tóxicas. Pues se casó con un chico intentando que así evolucionar, pasar esa época, ¿no? Pero el mal estaba ahí. Una gran ansiedad. Sí, el chico también se propuso curarla, pero bueno, también al final acabaron los dos hundidos. Se tuvieron que separar. Y ahí fue otro golpe muy duro. Y después de unos 9 o 10, ¿no? 9 o 10 psicólogos, ¿no? Sí, bueno, pasó por muchos psicólogos. Sí, con psicólogos, con neurólogos. Sí, es frecuente. Con neurólogos. Casi todos los trastornos suceden. Sí, luego además pues tuvo en TLP. Tuvo una de las crisis, bueno, fue uno de los psicólogos médicos, bueno, psiquiatra, ¿no? Que ella se vio muy mal y pidió ingreso, vamos. No pidió, pero se lo dijo el psiquiatra. Sí, y ella aceptó. Ya, ¿no? No, vamos a ver. Es que sabes lo que pasa, que ya yo creo que han sido tantos años. Bueno, son muchos años. Sí, por eso he preguntado por los hitos, ¿no? Sí. El primer... y Octavio ha contado ya algunos hitos, ¿no? El primer ingreso fue con el SAMUR y con la policía. El segundo lo pidió ella. Y tuvo también trastornos de anorexia, de bulimia, tuvo autolesiones. Y ese ingreso forzoso, el segundo sí lo pidió ella, pero el primero fue forzoso. Fue forzoso y entre medias, quiero decir, pasaron muchas cosas. Lo que ocurre es que bueno, hay una parte de confidencialidad en la vida privada de ella. Pero que ha habido cosas muy duras en los que ella realmente, o sea, yo hubo un momento en que sinceramente pensé que la perdíamos y que la perdíamos en el sentido autolítico, o sea, decir, por eso con Amai yo sé que mi hija está viva y está bien gracias a la Fundación. Gracias a la Fundación Amai TLP, sí. Octavio, en estos momentos, ¿qué recomiendas a padres y familiares? Vosotros dos, Beatriz, Octavio, estáis en contacto con ellos, ayudáis muchísimo, lo sabemos, a los padres que son clave en la recuperación de los pacientes, de los enfermos. ¿Qué recomiendas a los padres, a los familiares? ¿Qué recomendación general darías de tu experiencia a la hora de asistir a enfermos de trastorno límite? ¿Qué cualidades ves tú después de tu experiencia? ¿Paciencia, por ejemplo? ¿Amor? Por supuesto, paciencia, amor, sí. Y no pues tener muchas ganas de solucionarlo. No abandonar, importante, no tirar la toalla. Y para eso formarse. Hay que conocer qué es esto, hay que conocer qué están pasando ellos y hay que saber y reconocer qué estamos pasando, por dónde tenemos que pasar los padres. Necesitamos paciencia, necesitamos comprensión, necesitamos despersonalizar esas muchas veces agresiones que parece que van contra nosotros y que efectivamente a veces van contra nosotros y entender que es una reacción a los sentimientos que tienen ellos, que la mayoría de las veces ellos personalizan en la persona que más quieren sus dolores y agreden a quien más quieren. Y sus dolores y su malestar, ¿no? Que lo harían con ellos y lo hacen incluso con ellos, ¿no? En nuestro caso, nuestra hija nunca ha sido violenta, en ese aspecto tenemos una gran ventaja con respecto a otros porque te cuesta menos comprender, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido agresiones verbales. De acción, no de violencia, no física, pero sí de acción contra ella y acción, bueno,
en el qué hacer, ¿no? Sí. Es decir, cómo reaccionar a un evento o en un momento dado con la casa, con la comida, y en ese aspecto creemos que está contra nosotros y es una reacción pues de su malestar, ¿no? Y no olvidarnos que son personas que van creciendo, que tienen, bueno, a nosotros nos pilló muy jóvenes, pero lo normal es que tengan ya 20 y tantos años y siguen teniendo 20 y tantos años. No los podemos tratar como con 14 años, no nos olvidemos. No tienen 14 años, no podemos empezar a tratarles como niños, que es lo que nos pasa a los padres. Empezamos a soltar esa correa, porque al principio los tenemos muy cerquita y cuando empezamos a soltar la correa vemos que se nos demandan, pero lo que no podemos es volveros a traer y convertirles en un niño, ¿no? Tenemos que darles su responsabilidad, tenemos que dejarles que ellos decidan qué van a hacer, dependiendo del estado, claro, y recurrir a los consejos de los psicólogos y los psiquiatras, sobre todo. Afortunadamente tenemos, Beatriz, Octavio, unos grandes profesionales en la Fundación, en Amai TLP, y vosotros yo creo que habéis tenido una experiencia de éxito en ese sentido, ¿verdad, Beatriz? Sí, nosotros, bueno, hay un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido, y en este caso tenemos un agradecimiento a la Fundación porque primero notas que se entiende lo que pasa, ¿no? Que no es muy difícil en la sociedad, en la familia, amigos, entorno laboral, que esto se entienda. Entonces, cuando llegas a un sitio que por lo menos te entienden, ya es un punto importante. Que también les entienden a ellos y que pues no sé cómo decirte, es como una luz de esperanza. También es verdad que esto es un proceso largo, que no hay que decir, o sea, decir que llegas, empieza la terapia, va todo sobre ruedas, hay bajones, hay pasos adelante, pasos atrás, pero vamos a ver, en conjunto es hacia adelante, o sea, es decir, con sus pequeños retrocesos, pero bueno, ¿quién dentro de las personas, entre muchas comillas, normales, no tiene épocas más bajas o más altas? O sea, es decir, la vida no es algo que vaya en ascenso o en descenso, tal, es no es lineal, no es lineal. ¿no? Y luego, por otro lado, lo que sí es una pena es que, pues, por ejemplo, Amai TLP está en Madrid, pero hay muchos pacientes que vienen de fuera, que tienen que tener terapias online porque no hay recursos. O sea, este tipo de patologías, el problema es que son muy a largo plazo, que el afectado necesita tener su terapeuta de referencia, su psiquiatra de referencia, sus terapias tienen que ser en el tiempo, o sea, tú no puedes citar a un paciente con 3 meses, tú no puedes abandonar, o sea, es decir, y ese es el gran problema, ¿no?, de la salud mental, que funciona de una manera diferente. Y eso, la verdad es que notas mucha impotencia, ¿no?, cuando te viene gente de otros sitios donde no ha encontrado ayuda, o también pues el tema económico, el tema, o sea, es decir, yo ahí sí que notas que se necesita esa visibilización y esa ayuda. Así es, siempre hacemos este llamamiento, a veces incluso denuncia, a veces presión sobre las personas responsables, las administraciones y demás, pero este programa tiene fundamentalmente que llevar la conciencia, ¿no? Sí, sobre todo tanto, esta es la cuestión. Visibilizar ya es importante, o sea, visibilizar, quitar ese estigma. O sea, el paciente de TLP sobre todo es un problema para sí mismo. O sea, ellos se dañan a ellos mismos. Luego, la inmensa mayoría son personas de una empatía tremenda, generosos, y claro, así les va. O sea, es decir, esta sociedad se llevan tortas por todos los lados. Y luego tienen una sensibilidad, son, como yo les comparo a veces a nivel psicológico, como estos pacientes de piel de mariposa, que todo les daña, pues es algo parecido, pero a nivel psicológico. Entonces, que digamos que no encajan demasiado. Así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestras explicaciones, por vuestra implicación. Desde luego, es un testimonio magnífico. Octavio, Beatriz, os agradezco sincerísimamente haber estado presencial este tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias por haber aceptado y hasta una próxima ocasión, porque es tan interesante vuestro testimonio que indudablemente estamos deseando de volver a invitaros y seguir escuchando este testimonio. Muchas gracias también a Amai TLP, por supuesto, que es la fundación que está detrás de este
espacio y que agradecemos extraordinariamente. Teresa Oñate, vuelvo a repetir, nuestra presidenta, vuestra presidenta. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros por esta ventana. Gracias. Gracias, por eso mismo. Yo sí.